Les invito a abrir sus Biblias, si puedan, en Efesios capítulo 3. Y déjame hacerle esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes han estado a alguna comida o cocinando algo y llegan y terminan de hacerla y dan un mordisco y se dan cuenta de que hay un ingrediente que hace falta? ¿Alguna vez le ha pasado esto? Nunca olvidaré un día cuando mi mamá estábamos pequeños y estaba haciendo un pudín de blackberry y se veía hermoso y se veía delicioso y ya no podía esperar darle un mordisco, pero cuando le mordimos nos dimos cuenta de enseguida que le faltaba azúcar y ese ingrediente era esencial. Y esta mañana vamos a hablar sobre un ingrediente que hace falta para muchos, ingredientes que hace falta en muchas iglesias y en los muchos creyentes. Y estamos hablando del poder del Espíritu Santo. Y esta es una de las áreas que muchos cristianos nos están faltando en nuestra vida, el poder de la presencia del Espíritu Santo. Y vamos a ir en el capítulo 3, en el versículo 14. Y cuando estemos ahí digan: la vida es verdad. Por esta razón arrodillo mis rodillas delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del poder que procede de la gloriosa riqueza, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe en Cristo habiten sus corazones. Y pido que sean arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo, en fin de que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos, unidos en la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más todo lo que podemos imaginarnos o pedir por el poder eficaz en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. El pastor Daniel la semana pasada habló sobre escuchar la oración de su padre y algo tan importante como eso fue que lo cambió su vida. Y Pablo habla esta parte hablando justamente de una oración en Éfeso, pero no solamente esa la oración de Éfeso, pero también nuestra oración para nosotros. Y lo que está pidiendo Pablo es que haga, de hecho, Pablo pasó 3 años en esta iglesia, más tiempo en cualquier otra iglesia que pasó en el Nuevo Testamento. Y él está en sus rodillas y le está diciendo que el Dios del universo, el creador del universo, que proporcionalmente a su gloria, que le dé a la iglesia fuerza a su espíritu. Y va después y nos explica en el versículo 19, para que ellos puedan ser llenos con la llenura de Dios. Así que en esencia lo que Pablo está diciendo a esta iglesia es que ellos pueden experimentar la sobrenatural llenura del Espíritu Santo. Y quiere que esa fuerza y el poder del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo en su vida. Y creo que esto es uno de los ingredientes que faltan muchos cristianos, incluyéndome a mí por muchos años pasados y muchos en la iglesia. ¿Y por qué? Por eso es que necesitamos buscar la presencia del Espíritu Santo. Esto es una iglesia que Él ama, una iglesia que tiene discípulos, que tiene ancianos y está una de las iglesias más completas de la iglesia. Sin embargo, Él dice que puedan recibir más del Espíritu Santo. Mira todo lo que Pablo ya ha hablado de esta iglesia. Han sido predestinados por el Padre, han sido redimidos por el Hijo, han sido llenados o sellados por el Espíritu Santo. Esta es una iglesia que ya tiene el Espíritu Santo y sigue así y tiene una reputación de tener una reputación muy grande de amar a Cristo, de caminar por fe y caminar en amor. Es una buena iglesia. Y lo dice en el capítulo 2. Hemos sido sentados con Dios. Y en al final del capítulo 2, dice, somos familia de Dios. Piensa en esto un momento. Esto es una iglesia pesada, una iglesia grande. Es una iglesia donde Pablo está confiada en su identidad. Sabe lo que ellos lo conocen y sabe que cada actitud lo hace.
Y eso es lo que estoy orando por ustedes, que sean fortalecidos por el poder del Espíritu Santo y que sean llenos de la llenura del Espíritu Santo. Y lo que tenemos que entender es que cuando escuchamos esta oración, aquí hay más del Espíritu Santo que necesitamos en nuestra iglesia. Necesitamos ser hombres y mujeres que somos llenos del Espíritu Santo. Y esta es la verdad número uno que quiero que hablamos. Y voy a hablar tres verdades principales. Una verdad principal y tres verdades de ahí. Y la primera es perseguir la llenura del Espíritu Santo en oración es esencial. Que perseguir la llenura del Espíritu Santo en oración es esencial. ¿Y cómo sabemos eso? Porque por todas las cosas que Pablo pudo orar en una iglesia que está creciendo, una iglesia que está triunfando, lo que Pablo dice es que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque él comprende que esto es esencial para su vida. Yo quiero mostrarle por qué esto es esencial. ¿Por qué él ora esto? Yo quiero que vayan al versículo 14 y vean algo. Por esta razón, yo doblo mi rodilla ante el Padre en oración. Si le preguntamos por qué Pablo está orando esto para que seamos llenos del Espíritu Santo, no tenemos que decir la respuesta, porque esta por la razón. Esta es la razón. No sé qué está pasando aquí. ¿Es mi micrófono? ¿Qué tal ahí? ¿Ya se arregló? Muy bien. Muchas gracias. Por esta razón, yo doblo mis rodillas ante el Padre. ¿Cuál es la razón? Y esto es lo que yo aprendí esta semana. Yo pensé que la razón era lo que dijo en el capítulo 3, del versículo 13. Por esta razón, pero no. Encontré esta semana que Pablo tenía un poquito de atención, problemas de atención, y de repente comienza a hablar de una cosa. ¿Entienden ya lo que quiero decir? Esto es lo que quiero decir. Pablo en el versículo dice por esta razón, y es segunda vez que lo dice, por esta razón. La primera vez que lo dice en el versículo 1 dice, lo que Pablo está diciendo es que lo que está en el versículo, comienza a hablar de la oración y el Espíritu Santo le da una oración y le dice, comienza a compartir el versículo 1 al 13, pero antes comienza a hablar de lo que iba a hablar antes. Lo que significa que por esta razón no está ligado al 1 al 13, sino al capítulo 2. Y él nos va a mostrar la razón. Y vamos a ver en el capítulo 2 por qué él está orando por el Espíritu Santo. Mire lo que es el 2:20. Él está hablando de la iglesia de Jesucristo. Y dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Mira lo que es el versículo 21. En él todo edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Ahora pongo una pausa ahí. Pablo nos está ayudando a entender de lo que Dios está haciendo aquí como iglesia. Que la iglesia está formando, esto es lo que está llamando la iglesia, no un edificio ni una locación, sino el cuerpo de Cristo, que son la gente, nos está poniendo juntos y está creando un templo santo. ¿Qué quiere decir? El templo del Antiguo Testamento era el lugar donde su presencia manifiesta vivía en medio del pueblo. Pero ahora en Cristo, Dios está creando un nuevo templo llamado la iglesia, el nuevo lugar donde la presencia de Dios habita. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento tenía un templo para la gente, pero en el Nuevo Testamento Dios tenía un pueblo para su templo. Ahora Dios ya no vive en una estructura, ahora vive en los corazones de los redimidos. Y lo que Dios está haciendo en la iglesia, no solamente llamando a individuos, sino dándonos el Espíritu Santo colectivamente. Y colectivamente, como el cuerpo de Cristo, hemos sido edificados. Y lo dice explícitamente en el versículo 22. En él también ustedes son edificados juntamente para ser su morada de Dios por el Espíritu. Y mira lo que Pablo está diciendo aquí. Que Dios, su obra principal en la redención, y lo que está haciendo aquí, es construyendo un templo para que nosotros podamos ser
una morada digna de Dios por medio del Espíritu Santo. Y yo quiero que tú entiendas esto. Y este es el propósito. En el versículo 14 dice, por esta razón me pongo de rodillas y le estoy orando para que sean llenos del Espíritu Santo y que puedan ser fortalecidos con su poder. Porque la iglesia, el propósito principal de la iglesia es que la presencia de Dios habite ahí. Y es esencial que caminemos en la manera sobrenatural del Espíritu Santo. Porque una iglesia sin el Espíritu Santo parece ser una iglesia. Pero tenemos que ser el propósito principal de nosotros. Y déjame confesarte, por muchos años New Beginning ha estado enfocándose por ser diverso más que esta cosa. Y lo que ha pasado es que cuando Jesús tiene estos caminos y nos damos cuenta que lo que tenemos nos da lo que pedimos para que nos demos cuenta que realmente necesitamos otra cosa. ¿Entienden lo que quiero decir? Así que Dios tomó este camino donde lo que estábamos buscando de Dios era mucho menos de lo que Dios nos quería dar a nosotros. Así que estos últimos 2 años hemos estado en un camino de oración y de buscar la palabra del Señor. ¿Y por qué? Porque reconocemos que lo que necesitamos es más de Él. No necesito más programas, no necesito más cánticos, necesitamos más del Espíritu Santo en nuestra vida. Y eso es el ingrediente más perdido. Por eso es que Estados Unidos hay iglesia en toda la esquina, pero la iglesia no ha hecho ningún cambio. ¿Por qué? Porque queremos alcanzar el mundo con los programas y no con el poder. Y eso es lo que necesitamos, el poder del Espíritu Santo. Y Pablo nos está mostrando aquí qué es lo que realmente necesitamos. Y mira lo que dice, llenando la presencia de Dios en oración. ¿Y por qué en oración? Porque esta es la manera principal de cómo llenamos el Espíritu Santo. Mira lo que dice Pablo, que lo que necesitamos, por esta razón dobló mis rodillas. Él no está escribiendo un sermón, él no está haciendo un currículo nuevo. Si tú quieres ver la iglesia llena del Espíritu Santo, Pablo dice, es a través de la Biblia, de la oración. Es perseguir la presencia de Dios en oración. Yo quiero que me miren aquí un segundito acá. Sé que ustedes me han escuchado decir esto, pero esto es importante. El objetivo principal de la iglesia, de la oración, no es llevar nuestras peticiones. Lo más importante de la oración es estar con Jesús, es estar en su presencia, es recibir más de Él en nuestra presencia. Ahora, ¿Él no responde a oraciones? Claro que sí. Por eso podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y recibir lo que necesitamos. Pero lo recibimos por la posición y el lugar donde estamos. Y no solamente es mandar unos emails y decir una transacción. Hey, tengo este problema, necesito que me lo responda. No. La oración es entrar al trono de Dios, comunicarnos con nuestro Señor y Creador de todo. Y eso es lo que, cuando estoy ahí, no importa qué pase en el mundo exterior. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Lo que necesitamos es más de Dios. En cambio, en Hechos pasa lo mismo. Cada vez que ves una llenura del Espíritu Santo, pasa a través de oración. Y no voy a pasar más allá, pero realmente pasa en reuniones de oraciones. Cada movimiento del avivamiento ha pasado a través de la oración corporativa. Y por eso cambiamos y pusimos la oración de los miércoles como prioridad, porque es un patrón que se ve en el Nuevo Testamento, que los movimientos grandes del Espíritu Santo se dan en reuniones de oraciones y siempre comienzan en una reunión de oración. La gente de Dios, el pueblo de Dios se acerca orando, y por eso es que hacemos los miércoles. Cuando algo es esencial, tú lo priorizas. Levanta la mano si tú vas a comer algo hoy. ¿Cuántos van? ¿Ya tomaron algo? Yo tengo agua aquí mismo. Ahora sí se vuelve ocupado el día. ¿Qué tal que mi calendario se pone ocupado, mi agenda? ¿Vas a comer? Oh, sí.
porque te das cuenta que es esencial la alimentación. No importa cuán ocupado tú estés, tú entiendes. No solamente estoy tomando y comiendo algo porque tengo, o porque yo tengo que hacerlo. Y yo lo estoy comiendo y yo como y tomo porque es mi necesidad. Y por eso es que hay un momento en mi vida que estoy ocupado, pero tengo que tomarme el tiempo para tomar agua y comer algo porque me sostiene, porque es esencial para mí. Y no importa lo que esté pasando en tu vida, esto te eleva y tienes que elevarlo y priorizarlo. Cuando la oración se convierte esencial en nuestra vida, no importa cuán ocupados estemos, cuán poco tiempo tengamos, lo elevamos a un nivel de necesidad. Necesito pasar tiempo de oración con Dios. Necesito el Espíritu Santo que venga. Yo necesito que esto sea una realidad en mi vida, un ritmo en mi vida. Y esto es algo que me gustaría hacer. No, esto es una necesidad. Esto es esencial. Que si no lo hacemos, morimos. Y es por eso que Pablo dice, por todas las cosas que yo podría estar pidiéndole a Dios. Pero aquí está la cuestión. ¿Qué pasaría en la iglesia cuando comenzamos a orar de esta manera? Imagínate esto por un segundito. Lo leímos y vimos eso, pero mira lo que Pablo está diciendo. Me estoy poniendo de rodillas y le estoy pidiendo a ustedes. El Dios del universo le está rogando. El Rey de Gloria. En la proporción de su gloria. Y eso es lo que Pablo está, te fortalezca con poder. Por el poder del Espíritu Santo. Y que podamos recibir la llenura de Dios. Imagina qué pasaría. Imagina qué pasaría si oráramos de esa manera. De todas las cosas que pedimos al Señor para New Beginning Baptist Church, no estoy pidiendo que seamos mejor personas, que esté más bonita la iglesia. No te pido por los ministerios, te pido una sola cosa. Pero cuando tú nos das un poder del Espíritu Santo, ¿qué va a pasar en tu familia? Si esto comienza a ser tu realidad. Y aquí está la pregunta. ¿Qué pasaría? Y Pablo nos dice, y vamos ahí, te voy a dar 3 aplicaciones cuando perseguimos al Señor. Primero que todo, experimentamos Cristo y su presencia manifiesta en nosotros. Esta es la primera cosa. Experimentamos la presencia manifiesta de Cristo. Mira lo que dice el versículo 17. ¿Y por qué estoy orando? Y aquí está la respuesta. Para que por fe Cristo habite en nuestros corazones. Y esto es lo que está hablando de vivir, habitar. Es la palabra habitar, que significa es que tener residencia. Y lo que queremos, y sabemos que tomamos el Espíritu y nos llenamos del Espíritu Santo cuando somos salvos. Pero Pablo, ¿por qué dice que los cristianos que ya tienen al Espíritu Santo sean llenos del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pueda llenar y habitar en tu casa? Porque una cosa es tener el Espíritu y una cosa es habitar en el Espíritu. Lo que Dios está diciendo aquí, que Cristo se mude en nuestra vida y ocupe nuestra vida y nuestro corazón. La palabra habitar aquí tiene la implicación de ese rey en autoridad. Y la palabra habitar es reinar. Es como voy a poner un ejemplo en la Casa Blanca. ¿Y por qué ellos se mudan a la Casa Blanca, el presidente? Porque la Casa Blanca representa el lugar de poder. Así que el presidente se va de la Casa Blanca. No solamente va para dormir en la cama de Lincoln. No, lo que quiere significar es la autoridad. El que vive ahí en esa casa tiene la autoridad. El que lidera una nación. Cuando Cristo habita en nuestra vida y cuando el Espíritu Santo nos llena, Él está en su trono y Él reina en nuestra vida. ¿Y qué significa por ser lleno del Espíritu Santo? Y esto es lo que significa:
que Cristo ha asumido su lugar de justicia, que Dios ha sentado y que se ha sentado en el trono de su vida, y cada closet, cada gabinete, Él es el dueño de esa casa. Y esto es lo que aquí donde la transformación pasa. Y porque hay tantos creyentes y yo creo que este es el corazón de lo que va a pasar aquí. No nos gusta dar el control. Y por eso la santificación la manejamos hasta donde nosotros nos gustaría. A mí me gusta tener el control de todo. Pero cuando el Espíritu Santo le damos todo el control, Él va a lugares donde nosotros no queremos que toque ahí. Entonces el Espíritu Santo dice, bueno, déjame, yo manejo eso. Así que lo que hacemos es, de repente estamos quitándole el trono al Rey de Gloria y nos ponemos en nuestro trono. Y nosotros tratamos de manejarnos nosotros mismos. Así que cualquier cosa que el Espíritu Santo nos esté enseñando y quiere reinar, su presencia manifiesta, eso es lo que Él quiere. Es igual que en el jardín del Edén. Adán y Eva tenían amistad con Dios, tenían una amistad con Él y se sujetaban a Él. Pero en el momento que Adán y Eva traicionaron a Dios y traicionaron su mandato, ellos querían reinar en Edén. Así que la presencia de Dios no iban a poder experimentar la presencia personalmente de Él. Y por eso es que la palabra de Dios, cuando se está estableciendo como el Dios de su país, Él dice, mi presencia manifiesta va a estar en el templo, porque ellos caminaron en desobediencia conmigo. Por eso voy a estar mi presencia en el templo y no en las personas. Porque donde Dios reina, donde Él vive, Él reina. Como creyentes, no perdemos el Espíritu Santo cuando pecamos o cuando nos rebelamos, pero entristecemos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Lo que significa es que nosotros hacemos triste al Espíritu Santo. Y eso es lo que Él dice. Quiero que seamos llenos del fruto del Espíritu Santo para que Cristo pueda vivir en mí y que pueda tener una vida llena de su reinado en nuestra vida. Pero cuando nosotros lo entristecemos, es lo que pasa es lo siguiente. Entramos a la presencia de Dios pidiéndole que nos llene y Él va a entrar a esquinas y lugares a mostrar cosas para que se arreglen eso. Y cuando nosotros decimos, sabes que Señor está aquí. Por eso nos gusta la llenura del Espíritu Santo, pero no la queremos. Porque queremos estar en control. Mira cómo vamos a poner nuestra vida como si fuera una casa. Tenemos todas las cosas bonitas. Queremos que los pisos estén bonitos, que la pintura se vea bonita. Es como una sala bien bonito, pero la casa entera se está cayendo a pedazos. Porque solamente manejamos lo externo, pero dentro de nosotros nos estamos cayendo a pedazos. Es igual como cuando el Espíritu Santo te llena y toma residencia en tu vida, Él se convierte y el que ocupa todo, y Él toma la basura y la saca y comienza a arreglar los muebles y limpia los closets. Y Él sabe lo que hace. Y Él está haciendo un templo o una casa que es habitable para Él y que Él puede vivir y que ha sido hecha para Él. Así que Él tiene que tener control completo de todo. Y la transformación pasa en nuestra vida. Y esta es la parte número 2. La primera es que experimentamos la presencia del Señor en nosotros. Y experimentamos el amor incomprensible de Dios en nosotros. Mira lo que dice acá, versículo 17. Para que Dios pueda habitar en su corazón y sean arraigados y cimentados en amor. No es tu amor por Él, pero su amor por ti. Y eso es donde la promesa
Donde a veces comienzan diciéndome, yo lo que siento por él, pero no es al revés. Para que por fe Cristo habite en sus corazones y pida que sean arraigados y orientados en amor y puedan comprender junto con todos los creyentes cuánto es el ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Y que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. ¿Sabe lo que está diciendo aquí Pablo? Que tú puedes conocer el amor de Cristo sin conocer el amor de Cristo. Aquí la palabra está hablando conocimiento, de conozcan, es de un conocimiento experimental, de intimidad. Cuando habla de José y María y hubo un conocimiento y dice la palabra de Dios que José no la conoció hasta que nació, o sea que no tuvo relaciones sexuales. Y aquí es la misma palabra de conocer. Pablo no está diciendo que hay un conocimiento de información, pero de un conocimiento interno, de conocimiento íntimo. Y esto es lo que dice esta semana, lo que aprendí esta semana. ¿Cómo podemos conocer lo que es incomprensible? Para conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. En otras palabras, Pablo lo que está diciendo, para que puedan entender lo incomprensible. ¿Y cómo una persona puede hacer eso? Porque en este lugar que nos está escuchando, muchos dicen, si fuésemos, diéramos la verdad, y le pregunto, ¿Jesús te ama? Y decía, sí, yo sí creo. ¿Y cómo tú lo sabes? Porque la palabra lo dice, ¿verdad? O tú puedes decir, Juan 3:16 dice que Él me ama. Yo puedo ver la resurrección y puedo darte un par de versículos donde hablan de eso intelectualmente, del amor de Jesús. Y lo puedes decir sin sentir nada en tu corazón. Y esto es porque tenemos a veces en un servicio de alabanza dos personas, uno al lado de otro, y una persona es indiferente con lo humano en los bolsillos y la otra está llorando. Y tú dices, hey, yo sé que me ama. Oh, yo sé que él me ama. ¿Y cuál es la diferencia aquí? Hay un conocimiento y un conocimiento. Y lo que él está diciendo aquí es, vuelve al versículo 18, por favor. Para que puedan comprender juntos con todos los creyentes. Y la única manera que una persona realmente puede conocer, la de tener un conocimiento íntimo, de tener el amor de Dios, es a través de la obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos fortalece y eso es lo que nos hace fuerte cuando nos sentimos débiles. Que el Espíritu Santo nos dé la habilidad de comprender lo incomprensible. Es como una vez mi papá me dijo, él nos dijo hace un par de años que dice, ¿cuánto aman los nietos? ¿Cómo es la diferencia entre amar un hijo y un nieto? Y él dice, no te lo puedo explicar. Pero cuando tú tengas tu nieto lo vas a entender. En otras palabras, yo no puedo comprender. Yo puedo escuchar la manera que mis padres hablan a mis hijos. Pero voy a comprenderlo hasta que yo lo experimente por mí mismo. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja dentro de nosotros, en lugares secretos de nuestro corazón, y nos revela el amor que Dios tiene por nosotros. Y esta es la hermosura de sorprender, porque muchas no queremos rendir a la autoridad de Dios. Así que yo no sé si yo me quiero darle el control total de mi vida, pero eso es lo que hace con su autoridad. Cuando nosotros nos rendimos completamente a Él y Él nos llena, lo que hace es que nos da un conocimiento más grande de cuánto nos ama. ¿Y tú quieres conocer el amor de Dios más de lo que haces? Solamente a través del conocimiento del Espíritu Santo y la llenura. Y esto es lo que nos enciende como vida cristiana. Y muchas veces cuando nosotros nos amarramos y no queremos entregar más y queremos decir, yo quiero amarlo más, quiero amarlo. Y
Y yo quiero amarle más. Sobre todo, es que no se trata más de que tú lo amas, sino de que tú puedas descansar en el amor que Él siente por ti. Como 1 Corintios 5:14, porque el amor de Dios nos controla. Y para la que ellos vivan, para los que vivan, vuelvan para Él, sino para aquel que murió y resucitó. Oye, ¿tú crees que yo soy loco? Pero porque el amor de Cristo es absolutamente, toma todo en mi vida. No solamente mi amor por Él, sino el amor de Él para mí. Así que todo lo que hagamos es acerca de Él. Y por eso es que en Galatas 2:20 sigo crucificado en Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que yo vivo ahora, porque Él me amó y se dio a sí mismo por mí. Ahora, ¿cómo en el mundo Pablo pudo decir eso? Porque Él murió por mí. El que amó primero a mí. Y Él es el que ha causado este amor en mi vida. Tú te das cuenta que hay un amor que tú puedes entender, que Jesús tiene por ti y que se ha revelado en tu palabra, que solamente puede ser comprendido cuando tú estás en la llenura del Espíritu Santo. Y uno de mis pasajes, uno de mis de autores favoritos, y me ha bendecido mucho, vive en Arkansas, y Bill es un hombre poderoso de oración y lo amo porque cuando yo lo llamo una llamada o cuando está llamando a 2.500 personas, muy raramente hay, cuando comienza a hablar del amor de Cristo, él comienza a ahogarse y sus ojos comienzan a llenarse de lágrimas. Y ese es un hombre que ha caminado con Cristo por 60 años. Y todavía no ha entendido el final de ese amor tan grande. Y ha tenido un conocimiento tan profundo de ese amor. Pero sin embargo, nunca se deja asombrar por cuánto Dios lo ama. Y dice, yo quiero ser como Él. Yo no quiero ser que Dios, la persona que simplemente Dios me ama y no voy a ser indiferente. Yo quiero ser esa persona que cada vez que yo quiero conocerte más, yo quiero saber más de tu amor por mí y cada día, y eso es lo que yo quiero. ¿Y cómo me convierto en ese tipo de persona? Lleno del Espíritu Santo, su presencia en nuestra vida. Y aquí está la verdad número 3. ¿Cómo experimentamos ese amor tan incomprensible? Y ese amor sobrenatural. Lo experimentamos Cristo en mira lo que dice Gálatas 3:20. Y esto es donde te lleva la oración. Al que pueda hacer muchísimo más todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Y esto es como y Él está llenando, está terminando. Y por eso estoy orando para que sean llenos del Espíritu. Así que puedan experimentar la presencia manifiesta de Cristo en tu vida y que puedas experimentar ese amor y ese poder puede ser soltado en tu vida y que pueda hacer mucho más de lo que podamos en la palabra en inglés. Es difícil de describir, es como una lista de palabras que se han juntado para enfatizar lo grande que es eso. Y si lo leamos literalmente, a Él que ha hecho muchísimo más de lo que podamos comprender. No, Él dice como que Él puede hacer abundantemente más de lo que... No, Él no dice eso. Él literalmente diría algo como, ahora Él, que es capaz de hacer mucho más grande, mayormente, más grande de lo que podamos imaginar. Y Pablo está tratando de describir la manera indescriptible del amor de Dios. Cualquier cosa que tú pienses que Él puede hacer, Él lo puede hacer mucho más grande que eso. Él puede hacer súper abundante y todo lo que tú te puedes imaginar. Esto es esto es grande porque la llenura del Espíritu Santo podemos entender que a través de su poder. ¿Cuál poder? Es el poder de que ora por nosotros. Que nosotros vamos a ser fortalecidos por el poder del Espíritu Santo y que vamos a ser llenos del Espíritu Santo y que hay poder que trabaja en nosotros
que puede hacer lo imposible en nuestras vidas. Y es por eso que esta serie se llama En Él Somos, y la otra semana vamos a comenzar una nueva serie en el capítulo 4, que es En Él Somos. ¿Y por qué hacemos eso? Porque este es el puente entre las dos series. Porque nosotros somos el templo, somos el lugar donde estamos, eso es lo que somos. Y cuando somos llenos de la llenura del Espíritu Santo, y cuando se nos llena, nos hace que podamos hacer todo lo que Él dice. Y en el capítulo 4, Pablo va a cambiar el tono. Del capítulo 1, Pablo dice quién somos. Y en el 4, 5 y 6 decimos lo que somos. Pero en el capítulo 3 nos enseña cómo lo hacemos. Así que todas las cosas que Él va a hablar, caminar en unidad, en santidad, Él nos va a dar las instrucciones a las esposas, a los esposos, de cómo mantener a tus hijos, a tus empleados, cómo tener una fortaleza en la guerra espiritual. Y todas estas cosas que quiera que Dios hagamos, lo somos posibles de hacernos, pero solamente por el poder del Espíritu Santo. ¿Tiene sentido lo que digo? Todo lo que yo haga, todo lo que yo haga en mi vida cristiana, todo lo que yo haga en mi vida es el resultado de ser lleno del Espíritu Santo. Hacer es acerca de ser. Tú no puedes hacer la vida cristiana sin ser lleno del Espíritu Santo. Y por eso es que hay tantas iglesias tan tristes. Por eso es que no tenemos prioridades definidas. Es por eso que no podemos vencer. Pero cuando yo comience a estar encima, adentro de ti, yo voy a comenzar a mover cosas, voy a reorganizar tu vida, tus prioridades. Y cuando Él lo hace, cada vez más y más, el Espíritu Santo ocupa nuestra vida. Y vamos a ser llenos de ese poder sobrenatural. Y todas esas cosas que Él quiere hacer, no lo vas a hacer tú, sino es Él. Y esto es liberador. Hace un par de semanas tuvimos unos pastores viniendo al campamento de oración de pastores. Y hemos estado por un par de años y tenemos 25 pastores que vinieron, que pudimos estar orando y compartir la experiencia. Y una de las cosas de lo que pudimos hablar y tener que fuera clara, no viniste aquí para aprender cómo hacer oración de nosotros, no vas a aprender de nosotros. Y digo, yo voy a tratar de ayudarte y de responder preguntas, pero genuinamente no soy yo. Tenemos que hablar más de lo quebrantado que está en nuestra iglesia y en nuestro corazón como pastores. Y no te puedo decir lo que hacemos hasta que no entendamos de dónde venimos. Porque cuando está en ese lugar de reconocimiento de que esta vida no la puedo hacer yo mismo, y en desesperación, y tú tienes que entender a este lugar, no vengas a este lugar diciendo, wow, este es el ejemplo, en New Beginning hacemos esto. No, esto es simplemente un testimonio de lo que Dios puede hacer con gente de corazón quebrantado. Si tú estás desesperado, Dios va a aparecer en tu vida y va a descubrir y va a hacer cosas que nunca habrás podido hacer. Y Dios se movió de una manera tan poderosa. Y el miércoles en la mañana, el jueves en la mañana, comenzamos a preguntar, ¿cuál fue tu experiencia? Y un pastor, y uno tras de otro decía lo mismo. Yo he estado en mi iglesia, mi papá era pastor, pero nunca experimenté algo como esto que experimenté el miércoles en la noche. Una de las cosas más poderosas, uno de los momentos más poderosos que he experimentado en mi vida. Y otro pastor dijo, nunca había estado orando. Y decía cómo la gente venía y oraba por mí el miércoles en la noche. Pero dos de las cosas que más me quedaron en la mente fue cuando yo caminé a este salón, yo sabía que yo estaba en la presencia del Señor. Yo sabía.
Y otro hombre dijo, Señor, ¿tú me mostrarías lo que realmente es tener la manifestación de la presencia de Dios? Y hubo un momento cuando yo pasé, yo sabía que el Señor estaba aquí, y cantamos 3 canciones acerca de Jesús, y yo reconozco, y Él lo mostró, y fue como si fue una ola que pasara sobre este salón, y el Espíritu Santo vino como, no fue un sentimiento que yo tuve, fue un despertar que tuve. Dios está aquí. Muchos de estos pastores vinieron, y esta es la confesión que tuvimos. Yo vine a este lugar quebrantado. Yo vine esta semana y estaba listo para renunciar. Yo iba a dejar el ministerio a un lado y todo. Y con lágrimas en sus ojos. Pero yo me voy hoy lleno del Espíritu Santo. Refrescado en mi espíritu. Listo para perseguir la presencia de Dios con mi iglesia. Y aquí está el punto. El punto es el siguiente. La única cosa que nosotros podemos ofrecerle a estos pastores fue que vinieran a la presencia del Señor. Y el Señor hizo el resto. Y lo mismo que hizo por... Si estás cansado como un hombre casado, como esposa, como cristiano tratando de ir esto por tu propia fuerza, y tú quieres hacer la vida cristiana en vez de... Lo único que necesitas es ser llenado del Espíritu Santo. Hay un libro que yo leí hace un par de semanas. Grandes hombres que han leído estos libros de Oswald Chambers, T.L. Moody, Andrew Murray, grandes hombres y mujeres de Dios y personas que estaban luchando. Yo quiero servir al Señor, pero no tengo el poder hasta que llegan al fin de sí mismos, y lo que necesitaban era la llenura del Espíritu Santo, y sus vidas fueron cambiadas por siempre. Y nos damos cuenta que el ingrediente que era la vida en el Espíritu. Esto es lo que voy a hacer. Voy a tomar unos momentos. Yo ni siquiera sé cómo comenzar con este viaje. Si tú no sabes, si tú no estás seguro que eres salvo, en este momento vamos a tener personas que te van a ayudar a tomar decisiones. Y yo necesito a Cristo porque o yo tengo preguntas sobre ser cristiano. Y si eres tú, pasa adelante. Y la segunda manera que vamos a hacer, tú sabes que estás en Cristo. Yo quiero que podamos orar. Lo mismo que el Espíritu Santo, que Pablo oró por el Espíritu de Efesios. Vayan a Efesios al versículo 3:14 y léelo como una oración. Y dices, Señor, tú podrías hacer esto por mí. Señor, muéstrame. ¿Hay alguna manera que yo pueda hacer esto? Tú puedes hacer esto en mí. Y si Él te dice que hagas algo, hazlo. No lo hagamos complicado. Vamos a practicar esto esta mañana. Yo te quiero en este momento. Pónganse de pie todos. Vamos a tener un momento. Si tú quieres experimentar esa obra de Dios, vamos a pedirle al Señor. Vamos a pedirle como Pablo lo hizo. Para ti, como familia, vamos a comenzar con humildad. Y yo voy a comenzar. Y ustedes pueden dejar y venir a este altar. Y yo te voy a decir que venga un lugar de humillación. Recuerda, abre tu Biblia y lee Efesios 3 del 14 al 20. Señor, harías esto en mi vida y muestra lo que me hace falta. ¿Qué es lo que hace falta en mi vida? Lo que sea que sea. Y lo que Dios te diga que haga, hazlo. Y el Espíritu Santo va a hacer una obra en tu vida que te va a comenzar a llenar. Y vas a experimentar más de Él. Si necesitas recibirlo, pasa adelante. ¿Quieres ser lleno de Él? Ven. Espíritu Santo, nos venimos ante ti. Que llenes este lugar. Te lo pedimos que nos llenes. Haz esa obra tremenda en el nombre de Jesús. Amén.